tal, amigos y amigas de Vivir las Tablas? Es un placer encontrarme con ustedes nuevamente en la segunda parte de la plática que tuvimos con Fernando Umaña. Si usted no ha escuchado la primera parte, puede hacerlo en esta plataforma. Allí conocerá los inicios de Fernando en el teatro, del icónico grupo Sol del Río y el legado de Stanislavski en El Salvador. En este episodio, Fernando nos hablará de las acciones físicas de Stanislavski, la importancia del análisis del texto y del estudio escénico. Recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales como Vivir las Tablas en Instagram, YouTube y Spotify. Y ahora, sin más dilación, vámonos de cabeza en el episodio. Que lo disfruten. ¿Cómo debe entender un actor las acciones físicas? Mira, creo que hay que entender ciertas cosas. La costumbre. Nosotros somos seres de costumbre. Sí. Y cada país tiene sus costumbres. ¿Sí? Acuérdate que todo el trabajo de Stanislavski está bajo el techo de las costumbres rusas, de la cultura rusa, que no tiene nada que ver con la cultura latinoamericana. Inclusive la centroamericana es muy distinta a los que se consideran latinoamericanos, que Latinoamérica es de México, se salta en Centroamérica a Colombia y para abajo. Sí. ¿Sí? Nosotros no somos latinoamericanos, no nos consideran latinoamericanos. ¿Me entiendes? Eso hay que entenderlo. ¿Sí? Que hay ciertas cosas comunes por el hecho de ser humano, ¿no? Sí. Pero la costumbre te distorsiona de alguna manera, digamos, la manera de ver, de sentir, ¿sí? Porque tienes una estructura y una serie de idiosincrasia. ¡Te limita! Stanislavski apoyaba mucho todo su trabajo en la ciencia. Hay algunos ejercicios sacados precisamente de la relación que él tenía con Pavlov. Pero pensa ahora lo que ha alcanzado la neurociencia. La neurociencia dice con experimentos lo que produce concentrarse en la respiración en el cuerpo. Sí. ¿Qué producen las diferentes respiraciones en el cuerpo? Por supuesto, Stanislavski estaba muy adelantado. Así es. ¿Me entiendes? Inclusive hay una neuróloga que dice que el cuerpo entiende más cosas antes que el cerebro lo procesa, y que es la acción psicofísica. Es eso. Cuando plantea Stanislavski de lo consciente a lo inconsciente, es un trabajo totalmente de estudio. Hay ciertas cosas que yo no se las daría al actor porque lo confundiría todo, que son más bien cosas de pedagogía y son cosas de director, que un director debe saber. Okay. ¿Sí? Por ejemplo. Hay ciertas cosas que el actor funciona de otra manera. Okay. Entonces, cuando tú estás leyendo a Stanislavski, estás leyendo a un pedagogo que fue actor y tiene esa cercanía de entender al actor, de ponerse en la piel del actor, pero es un pedagogo, ¿sí? Porque el director teatral era Danchikov, era el dramaturgo, es el que escogía lo que había que hacerse. Es un binomio, una pareja interesantísima, ¿no? Sí. Interesantísima. Entonces, ¿de qué nos vamos a agarrar nosotros hoy en día sobre las últimas investigaciones que se están haciendo sobre el cuerpo humano, sobre cómo funciona la mente y cómo funciona el cerebro? Porque el actor es sujeto y objeto a la vez. No es psicología, no es para ser psicólogo, no. Es que el actor es un ser vivo, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué significa la acción física ahora para latinoamericanos, para un salvadoreño? ¿Sí? Grotowski lo hizo a su manera, con polacos, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo crees vos qué significa? ¿Cómo sería? ¿Cómo la ves? Esas acciones físicas. Es que la acción física parte de, si no hay un propósito, no es acción. Correcto. Es movimiento X.
Así es. gratuito. Así. Entonces es un movimiento gratuito. Claro. La acción tiene que tener un propósito. La acción tiene que tener un deseo. Sí. Y la acción tiene que tener un impulso. Entonces, hay unos que solo desarrollan el impulso como método. Okay. ¿Sí? El disparador. Ajá. Hay unos que desarrollan puramente el propósito. Tener un propósito. Y te dicen, si no tenés propósito, ¿sí? O si no tenés deseo. Pero yo puedo tener propósito sin deseo. No sé cómo es, pero pasa. ¿Sí? Pasa. Porque es tan profundo en el ser humano los mecanismos de reacción son insólitos y uno debe estar abierto a eso, ¿sí? Por ejemplo, yo trabajo mucho que no lo desarrolló mucho Stanislavski para entender a un actor las fuerzas motrices de la creación. Le ponen las fuerzas motrices del actor. Yo le pongo las fuerzas motrices de la creación. Parten de una naturaleza, de una manera natural de ser. O sea, es decir, las fuerzas motrices son mente, que es el actor racional, Sí. que no reacciona mientras no entiende a cabalidad. Hay ese tipo de actor que hasta que entiende, se suelta. Si no lo entiende, no hace nada. ¿Sí? Y hay actores que entran a escena y son pura emoción. Sí, señor. ¿Sí? Sí, sí. Y hay actores que entran y empiezan a hacer. ¿Verdad? Ahí tienes las tres fases. ¿Sí? Ahí tienes las tres fases. Son como una especie de trenzas. Sí. ¿Entiendes? Y esa trenza tiene que... Si haces una trenza, se hace uno. Claro, entonces... Ese uno es el que queremos. Sí, pero yo lo hago para conocer al actor, para decirle, mira, sos un actor físico. Es lo primero que haces. Sos hacendoso en escena. Siempre tratás de justificar por qué moves una silla, pero, ¿me entiendes? Estás solo y empiezas a limpiar, empiezas a hacer algo. ¿Sí? Está muy bien. Pero no profundizas a nivel emocional. Puta, el otro entiende y te dice cómo puede ser y te lo explica, pero no lo puede hacer. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo? ¿Tu tarea cuál es? Ponete reto. Como director yo te pongo reto. Lo físico es lo más fácil para vos, ¿sí? Te voy a dar un personaje que es más interno, ¿sí? A ver qué pasa. Ahí se dan cosas maravillosas. Sí, es lo que hablamos el otro día, ponerlo en conflicto al actor. En conflicto para que ese conflicto genere Así es. propuesta. Hay que hacer la trenza. Con esas tres cosas hay que hacer la trenza. Entonces, cada fuerza motriz tiene una serie de conceptos a la que pertenece. La fuerza emocional tiene una serie de emociones. ¿Sí? ¿Entiendes? Por ejemplo, ¿dónde ubicarías el monólogo interno? ¿Dónde lo ubicarías? Sí, ¿dónde lo ubicarías el monólogo interno? ¿Entre esta trenza? ¿Sí? Pues tendría que ser en las tres porque lo racional mueve al cuerpo, la emoción carga el cuerpo. Entonces tiene que ser así, tiene que ser ese encuentro de las tres fases. Pero lo puedes ubicar en lo racional, por ejemplo. O lo puedes ubicar... Sí, como decís, según el actor. Correcto. Y esa cosa es difícil. Esa cosa no es fácil. La gente lo cree que... Vea, con solo mencionarlo ya, ¿te imaginas tú aprenderte el texto? ¿Y todavía tener un monólogo interno? Te acabó. ¿Ah? Son dos textos que tenés que aprender. ¿Cuál? O sea, no. El trabajo de Stanislavski solo se parte en la parte psicológica. ¿Entiendes? En la parte, digamos, de las emociones. Fíjate lo que dice sobre el habla. Cuando uno no solo es el análisis del texto. ¿Entiendes?
¿sí? O los subtextos. También hay una ciencia gramatical que la tienes que conocer. Eso no se trabaja, No. ¿no? Ningún actor aquí en este país trabaja eso. La velocidad del habla no proporciona ritmo. La velocidad del habla no proporciona ritmo, esa es otra cosa. Claro. Inclusive el detenerse y dar una pausa no se deja de conversar con quien se está hablando o a quien se ha dirigido el texto. Esa no es una detención, no es un agujero, es una conversación con el silencio. Así es. ¿Sí? Sí, sí. Esas son las pausas cuando habla. Claro. Es La pausa. sí, la Sí. pausa. Yo estoy diciendo algo Claro, pues. en el silencio. Sí, sí. ¿Entiendes? Sí, sí. ¿Sí? Y dice, ¿Vos crees que en las pausas está la genialidad del autor? ¿ah? ¿Crees que No, es que se abusó mucho de la pausa y del silencio. Hablen, dice, de acuerdo a la lógica de la acción y aparecerá la lógica de los sentimientos. No se preocupen por el tiempo. Este llegará cuando conviertan lo difícil en habitual, lo habitual en fácil y lo fácil en bello. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Eso tiene un procedimiento. No es una frase así porque sí. Vamos. ¿Sí? Y mira, dice, en estas entonaciones da una influencia sobre los oyentes que les comprometen a una determinada reacción. La figura de interrogación a una respuesta. La de admiración a una compasión y asentimiento o a una protesta. Los dos puntos a una percepción atenta al discurso posterior. Los signos de puntuación tienen su carácter tonal y eso permite al actor no precipitarse ni atropellar el texto. La coma obliga al oyente a esperar con paciencia lo que sigue. Amar la coma permite tranquilidad al actor para no atropellar el texto. Eso se llama perspectiva actoral, perspectiva de la idea, ¿sí? Perspectiva del sentimiento. La perspectiva artística que hábilmente se distribuye los colores que ilustran el relato o el monólogo. Y te dice, 3 tipos de pausa. La lógica ayuda a aclarar la idea del texto. La psicológica es la que da vida a la idea del texto e intenta transmitir el subtexto o el silencio elocuente. O la luz pausa es la pausa breve, es para respirar sin interrumpir la línea sonora. Si la pausa lógica vuelve tosco el discurso, la falta de pausa psicológica lo vacía de vida. ¿Tenés que estudiar todo eso? No solo es interpretar el texto o decir bien el texto. Puta, un actor tiene que pensar en función del espectador. Esa ni mierda, eso no tiene que ver con emoción, no tiene nada. Es un estudio de gramática, de oratoria. Una de las cosas que a mí me hace cuando dirijo siempre, lo que pasa, yo empecé en el teatro produciendo, entonces estuve siempre del lado del público y siempre estuve interesado en el público, las reacciones del público y cómo el público aceptaba lo que nosotros proponíamos. Desde ahí esa visión de situarme, siempre yo me siento con el espectador a la hora de hacer una obra. Siempre estoy ahí como espectador y creo que esa es una de las claves para que un espectáculo sea, efectivo. Estar con el público y pensar desde el público la obra. Sí. No encerrarse en la dirección solo porque, bueno, soy el director y vamos a hacer esto y quien la agarre, la agarró y quien no la agarre, no la agarró. Ese es un craso error que se repite mucho, constantemente. Es que no es fácil. Es que no es fácil trabajarlo con el actor. El actor es muy huevón en esto. Sí, es muy fácil hacer ejercicio. Hacen una serie de ejercicios de improvisación y esto y lo otro. Y cuando van al trabajo ya con texto, ¿dónde están esos ejercicios? Así es. ¿Dónde pararon esas cosas? ¿Sí? ¿Cómo puedes imaginar que un violinista toque
un violín sin afinar. ¿Cuál es el afinamiento del actor? ¿Ah? O sea, porque al final, a menos que sean teatro como teatro de la crueldad, teatro como vea Grotowski, vea y todas las cosas, donde son puramente sonidos guturales, cuerpos plásticos, expresan sufrimiento, dolor, ¿sí? Y algún grito. ¿Ah? Un teatro esperpéntico. Ajá. Hay como un cierto desdén con el texto. ¿Ves? O sea, como con una especie de desprecio a los textos. Sí. Y a mí me parece un error total. Una cosa, o sea, yo no puedo decir que un texto de Lorca, por ejemplo, lo voy a despreciar o lo voy a manosear. Ajá. O sea, son textos que son hermosos, que son perfectos, que hay que entenderlos, o el verso shakespeariano o la misma o traducido a la prosa shakespeariana, ¿me entiendes? No pueden maltratar un texto así. Exactamente, y creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en El Salvador. Me parece que hay un poco trabajo del texto, que todo se vuelca ya a la escena, al movimiento, de hacer las cosas y ya quiero estar parado, quiero estar haciendo esto, pero no hay una comprensión total del texto y eso hace que la obra se pierda porque se están contando varios cuentos a la vez. Es decir, no hay una lógica, no hay una coherencia en el discurso porque siempre hay falta de entender las situaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que porque es un problema para el actor estudiar analíticamente el texto con pausas, o sea, decir, aquí voy a hacer una pausa, ¿sí? Respetando lo que dice, ¿no? Lo que es una interrogación, lo que es un signo de admiración, que todo buen escritor lo tiene, ¿no? Puede que hay escritores que no. Los dramaturgos contemporáneos, la mayoría. Sí. Pero es una obligación para el actor, ¿sí? Que ese texto esté comprendido y que lo comprende el espectador. Y para esos hay una gramática. Pues por muy ionesco que puta sea, que reitere los textos, las escenas, pero igual. ¿Entiendes? Ese Stalinaki es muy tradicional. Ese no se conoce, ese no se hace. ¿Me entiendes? Porque te plantea las leyes de la oratoria, ¿sí? De la gramática. Todo eso lo tenés que, todo eso lo tienes que hacer orgánico. Ahí está la trampa. ¿Cómo hago orgánico una cosa que estudio con tanta minuciosidad, pues? Que debo saber dónde parar. Quiero saber cuál es la intención. Un día me topé con una situación donde se me vino a la cabeza que lo orgánico no es siempre lo correcto. No. Y no basta con ser orgánico. Total. Porque al final, ¿lo orgánico qué es? ¿Ah? Sentí rico hacer esto. Sí. Ay, me quedó llegando. Ajá. Pero no tiene nada que ver. No tiene. Pues, cuando sí se logra es una maravilla, Claro. Pero no siempre que sea orgánico es los correcto. Actores con quien trabajaba Stanislavski hacían todo esto. O sea, porque lo saca de la experiencia que tiene. Claro. ¿Sí? Que es un estudio. Por eso muchos usan la improvisación como herramienta, ¿verdad? Pero antes se hace un estudio escénico, que es lo que llama la María Osipugna. El estudio escénico es la preparación de todos los elementos que puede llevar la improvisación. ¿Entiendes? ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿cómo así? O sea, el estudio escénico es el trabajo de la circunstancia, de los propósitos, ¿sí? En términos para plantear una situación escénica. No planteo la solución. Eso sale en la improvisación. Claro. ¿Verdad? Claro. Sí, pero plantea las fuerzas en pugna, los conflictos,
¿Entiendes? Sí. ¿Sí? Claro, es un ejercicio, digamos, que tiene sus reglas. Ese sí es un laboratorio, ¿entiendes? Pero improvisemos sobre algo a ver qué sale. No. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? No consigo yo hacer una improvisación. No, pero ordenadamente. Pero sí, ¿me entiendes? Solo plantean el tema, pues. ¿Sí? O sea, puede durar una semana. El estudio escénico es para plantear las posibilidades de solución de un conflicto y cómo el actor los puede resolver de una manera auténtica. ¿Sí? Y si eso está, lo que hablábamos la vez pasada, de trabajar la periferia de los acontecimientos de un espectáculo, ¿entiendes? Para trabajar la memoria emotiva, que tiene que ver con la experiencia del actor trabajando el personaje, ¿entiendes? Si vas a ser Gertrudis, ¿sí? ¿En qué momento se sintió vacía para que el tío, o sea, su cuñado, entrara en sus aposentos? ¿Y cómo deciden, si decidieron o no, cómo envenenarlo? Eso está dicho. Es unas circunstancias pre-espectáculo. Sí. ¿Sí? Pero si no hay un estudio escénico sobre eso, ¿cómo puede hacer Gertrude toda una línea actoral? ¿Sí? Todo eso se trabaja en estudios escénicos. Y lo que sucede en esos estudios escénicos, la improvisación como herramienta, es lo que va absorbiendo el actor en su camino de trabajo del personaje. Cuando habla, cuando discute con Hamlet, ese es el segundo plano de ella. ¿Sí? Cierto. El segundo plano es todo lo que ella vivió, ¿sí? Y que le está explicando a Hamlet, ¿sí? Las razones de lo que está pasando. ¿Me entiendes? Que eso no se ve, Eso no. pero carga alrededor de sentido. Así es. Tiene que cargar. O sea, tiene que cargar. Efectivamente. Eso es todo en el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y lo compartan con sus amigos para seguir creciendo en esta comunidad cuyo único objetivo es el impulsar y dar a conocer el trabajo de los creadores salvadoreños. Déjenos sus comentarios o sugerencias, son muy importantes para nosotros. Soy Marcel Douglas y nos encontramos en el próximo episodio de esta entrevista donde hablaremos con Fernando sobre sus últimos montajes. No se la puede perder. Hasta pronto. Chao.